Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener. Esperamos que durante el transcurso del día puedan dar testimonio de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Por supuesto que todo lo que hace el Señor es para bien, a pesar de las circunstancias, a pesar de que muchos pudieran expresar que han tenido un día no tan sencillo, quizás complicado, quizás difícil. Particularmente hablo en un escenario de aquellos que se encuentran en tratamiento de diversas enfermedades y particularmente al área en la que nos dedicamos, que es el área de oncología. No es un tema sencillo. Muchas veces cuando vemos pacientes en situaciones de enfermedad muy avanzada, debo confesar que para mí no es fácil en ese momento poder dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Si usted quiere saber, con frecuencia tengo que estar orando, pidiéndole al Señor que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, que me dé las palabras justas y correctas para cuidar lo que de la boca del hombre sale, pero para cuidar que lo que sale de mi boca sean las cosas que Dios ya ha establecido y el Señor ya ha dicho. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque es fiel a su palabra. Cuando Él nos dice, clama a mí que yo te responderé, podría levantarme esta tarde y decirles a ustedes que esto es real, que esto es verdadero. Y hay un proceso en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios. Un conocimiento y entendimiento de quién es Dios y quién es el hombre. Le damos pues gracias al Señor por darnos este tiempo, por darnos la oportunidad de hablar de su palabra. Como prácticamente en cada reunión, oramos y le pedimos al Señor que permita que su Espíritu Santo disponga nuestras mentes, nuestros corazones, para estar atento a su palabra, que te quite todo afán, que quite toda ansiedad, que pueda impedir que yo reciba lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. La Escritura dice en el libro de Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta. Y esto lleva implícito que la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza es mentir. Está en nosotros. Aun cuando no nos damos cuenta, en situaciones tan comunes, mentimos. La palabra dice que Dios no es hijo de hombre, también para que se arrepienta de lo que el Señor ya dijo, porque su palabra dice que lo que Dios dijo, Él hará. Su palabra dice que todas sus promesas son en el sí y son en el amén de todas las cosas. ¿Acaso Dios no ha hablado y no lo hará? ¿Acaso Dios no ejecutará lo que Él ya ha establecido? Testimonio hay para nosotros en el día a día de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios de misericordia, que tenemos un Dios de gracia infinita, que tenemos un Dios que la palabra me dice que su misericordia es nueva todos los días, y en otro salmo dice que su misericordia es eterna. Desde la eternidad
y hasta la eternidad. Y esto significa que la misericordia de Dios no tiene fin. La misericordia de Dios es eterna. Para nosotros es un vivir en el día a día. Por eso el salmista exclama: nueva es tu misericordia cada día. Y atendemos y le pedimos al Señor que hoy siga derramando su misericordia para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor avive nuestra fe. Que el Señor despierte en nosotros la necesidad de ir a su palabra, de conocer su palabra, de atesorar su palabra y poder entender las promesas eternas de Dios, pero también las promesas en esta tierra, en nuestra vida. La semana pasada hablamos un poquito sobre el Salmo 89. Tengo la impresión de que quizás haya cosas que no hayan podido quedar completamente explicadas en el contexto que está el Salmo 89. Y permítame solamente dedicarle un par de minutos. En el Salmo 89, básicamente nos habla de las promesas de Dios. Pero luego viene un apartado en donde Dios pareciera que ha dejado de hablar. Pareciera que Dios está guardando silencio. Y finalmente viene otro apartado en el que podemos ser testigos del cumplimiento de las promesas de Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios. Y para esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, ciertamente necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y Dios nos habla y nos dice que nuestras circunstancias no cancelan de ninguna manera las promesas de Dios. Podemos angustiarnos, podemos desesperarnos, podemos estar intranquilos porque no vemos que la promesa de Dios se cumpla en nosotros. Pero a lo largo de la Biblia, Dios nos muestra su bondad, su misericordia y su gracia. Y en este punto el Señor nos habla para decir que sus promesas tienen un tiempo conforme a Él, conforme a los tiempos de Él, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestros deseos. Quisiéramos que así fuese. Por eso, con frecuencia, tendemos a exclamar, aun cuando conocemos la palabra: Señor, Señor, contéstame. Señor, háblame. Señor, ¿por qué guardas silencio? Y el Señor me responde. Leíamos en nuestra reunión pasada del libro de Habacuc, del capítulo 2, el versículo 2 y 3, que dice que Jehová me había respondido, dice el profeta, y que le dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y esto me traduce que es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Dios dijo que somos sus hijos si creemos en el Hijo, y eso es verdad. Dios dijo que no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras del Señor. Esto significa que el ser humano es inmortal de ninguna manera. Salmo 118
pero me obliga a mí a decir en voz alta su palabra y a decir, Señor, no moriré, sino que viviré y contaré de tus promesas. Continúa diciendo el pasaje, me heriste gravemente, mas no me entregaste a la muerte. Aún para nosotros, aun cuando recibimos una sentencia de muerte, el Señor nos llama para confiar y creer en su palabra y para declarar su palabra esperando su voluntad y sus propósitos para nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que para nosotros puede haber noches muy difíciles, que puede haber noches llenas de llanto, pero la palabra de Dios sigue teniendo autoridad y su palabra me dice que después de la noche viene el día, que después de la oscuridad viene la luz, que después de las tinieblas aparece nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un resumen de lo que vimos en nuestra reunión pasada, el Señor nos dice que no tratemos de fabricar con nuestras propias fuerzas lo que Dios prometió hacer en nuestras vidas con su poder. El Señor nos dice que no tratemos de demostrarle al mundo que Dios está con nosotros, forzando puertas que Él quizás no ha abierto. Debemos mantenernos fieles a Dios, confiar en Dios, escucharlo solo a Él, esperar su dirección. Lo que dijo Dios, Él lo hará. Dios dijo, la puerta que yo abro nadie la puede cerrar, y la puerta que yo cierro nadie la puede abrir. Si Dios dijo que cuidará de nosotros, esto es una promesa que yo debo de esperar. Si Dios dijo que mi familia vendrá a la luz del entendimiento y será salva, yo debo creerlo, porque la salvación implica la promesa de vida eterna para nosotros, aunque no pueda entenderlo y comprenderlo en su dimensión. Si Dios dio promesas de que va a usar nuestra vida para cumplir sus propósitos, Dios lo hará en su tiempo. A nosotros nos toca creer. A nosotros nos toca permanecer en su palabra, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que veamos, no importa lo que escuchemos. Nuestra parte, lo que a nosotros nos toca es confiar en su palabra y obedecer su palabra. No desechar mi confianza y no desechar la esperanza que Dios ha puesto sobre nosotros. Y hablando precisamente de que el Señor nos habla de la luz y nos habla de la oscuridad, permítame expresarles esta proclamación, la cual también se las he hecho llegar. Esta proclamación dice, despierto del sueño espiritual y me levanto en Cristo, porque su luz ha venido sobre mí. Declaro que no pertenezco a las tinieblas, que no pertenezco a la oscuridad, sino que soy hijo de luz, soy hijo del día. Doy gracias al Padre porque me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo amado, que es un reino de luz. La gloria de Dios resplandece sobre nosotros. Y Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que alumbra nuestro camino. El Señor nos llama a velar, a estar sobrios en el camino de la luz de la vida, para que la luz de Dios, la luz de nuestro Señor Jesucristo, resplandezca sobre la vida de cada uno de nosotros. Decimos amén y le damos gracias al Señor.
Voy a leer una serie de pasajes y luego trataremos, si el tiempo lo permite, de tratar de ir señalando algunos aspectos. Debo confesar que es de acuerdo a lo que yo comprendo, lo que el versículo nos está diciendo. Efesios 5:14 dice: por lo cual el Señor dice, despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo de que es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz, aquellos que han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Vosotros sois hijos de luz y son hijos del día. No somos hijos de la noche, no somos hijos de la oscuridad, no somos hijos de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta es una exhortación para el creyente. Ahora, en el libro de Isaías 51:9 dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, como en los tiempos pasados. ¿Acaso no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Aquí el profeta está hablando en el nombre del Señor. Aquí el creyente es el que está pidiéndole a Dios: despiértate, despiértate, oh Dios. Despiértate como lo has hecho en tiempos pasados. Despiértate porque cuando tú te has revelado, tu luz ha venido, el entendimiento ha venido, la claridad ha venido hacia tu pueblo. Y cuando ésta ha venido, tú, Señor, nos has libertado, nos has sanado. Isaías 62 dice: porque he aquí que tinieblas cubren la tierra, y hay obscuridad sobre las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Juan 8:12. Otra vez vino Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Los versículos establecen un punto para hablar de la luz y hablar de las tinieblas en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, por supuesto que para nosotros hay día y hay noche, y no quiere decir que la noche sea algo malo en el mundo en el que nosotros vivimos. No está diciendo eso.
Lo que está transmitiendo la palabra de Dios es que podamos entender que hay un mundo espiritual, que hay un reino de luz y hay un reino de las tinieblas, que ambos están en conflicto, que ambos están en contra. Nuestro Señor Jesucristo ha venido para decir: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. El andar, el reconocer que Dios es Dios, el reconocer que Jesucristo es su Hijo, nos da el acceso para andar en el reino de la luz. Cuando nosotros no logramos comprender, no logramos entender quién es Dios, y mucho menos nos cuesta trabajo entender que el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente están en tinieblas, espiritualmente andan en la oscuridad, espiritualmente no hay entendimiento, no hay comprensión. Dios quiere que podamos entender la importancia de andar en la luz y no en las tinieblas. Dios dice que somos hijos de la luz. El Señor quiere decirnos que un día, cuando Él establezca su reino eterno, dice que ya no habrá más día y ya no habrá más noche, sino que en lugar de su reino habrá luz permanentemente. Dice que Él mismo nos alumbrará. No habrá lugar para las sombras. Es la promesa del Señor. Permítame regresar a Efesios 5:14, en donde dice: por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En sentido literal, pareciera como que se le está hablando a alguien que está en la cama, que está durmiendo de más, que no se levanta, que quizás pensemos que no está optimizando su tiempo. Pero el versículo habla más de un llamado de Dios a nuestros corazones. Habla más de un llamado para salir de la indiferencia. Habla más de salir del cansancio espiritual impuesto sobre la humanidad. Porque ciertamente, cuando tenemos problemas, pensamos que estamos en obscuridad. No encontramos la salida, aunque con nuestros ojos naturales veamos, pero nos sentimos confundidos, estamos ofuscados, no podemos pensar. No encontramos la salida. Espiritualmente no podemos ver. El Señor nos llama a acercarnos a la luz. El Señor nos llama para dejar todo lo que nos mantiene lejos de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y la exhortación dice: aunque estamos vivos, ¿acaso vosotros estáis muertos? Hay personas que dicen: ¿para qué quiero la vida? Solamente es sufrimiento tras sufrimiento. Dios quiere hablarles a esas personas. Dios quiere decirles que es un enfoque incorrecto de ver las cosas. Dios quiere llevarnos a la luz, y no solo llevarnos a la luz. Su palabra dice que nosotros, los que hemos conocido su palabra, los que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, ahora debemos ser luz de la tierra. Debemos ser luz para otros a través de la palabra del Señor. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, de lo que nos mantiene dormidos espiritualmente. Porque si nos mantenemos despiertos espiritualmente, y esto solamente puede ocurrir por la acción de la palabra de Dios en nuestra vida, entenderemos que nuestra salvación y nuestra redención está cerca. Está cerca. Podemos entender que alcanzaremos la promesa si hemos creído. Y esto
Quisiera yo transmitirles la urgencia con la que Dios trata de establecerlo, pero pareciera que el mundo está dormido, pareciera que el mundo de ninguna manera quiere tener una relación con el Dios eterno. Pareciera que el hablar de Dios y hablar de su Hijo actualmente pareciera algo incomprensible. Y Dios dice y nos llama de una manera para decir, despierten, dense cuenta, es necesario que la luz del día venga sobre sus vidas. Despierten de su tristeza, despierten de su ansiedad, despierten de la depresión, porque no los deja pensar, no los deja entender y ver las soluciones que Dios tiene a través de su palabra y a través de sus promesas. El despertar significa no seguir posponiendo lo que Dios nos está pidiendo hoy. La palabra dice, ya es hora de levantarnos del sueño, ya es hora de dejar de ser indiferentes, ya es hora de dejar de mentir, ya es hora de amar a nuestro prójimo, ya es hora de perdonar, ya es hora. Nosotros preguntamos de qué es hora y Dios responde, es hora de orar, es hora de ordenar nuestro corazón, es hora de dejar las tinieblas, es hora de levantarnos, es hora de levantarnos y caminar como hijos de la luz, como hijos de Dios. Es hora, es hora. En Primera de Tesalonicenses 5:5 Dios sigue hablando a través de su palabra y dice, porque todos sois hijos de luz e hijos del día. Pero recuerde que la Escritura dice, merece ser llamado hijo de Dios aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Redentor y como su Salvador. Si usted ha creído, el Señor dice que somos hijos de luz, que somos hijos del día, que no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Y hay una advertencia, no nos quedemos dormidos, despiértate, no nos quedemos dormidos. En la Escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo va al jardín del Getsemaní y dos de sus discípulos lo acompañan, de repente les dice él, espérenme aquí, yo voy a adentrarme un poco más y voy a ir a orar al Padre. En esta hora en que estoy angustiado, por favor, oren conmigo. La Escritura dice que cuando nuestro Señor Jesucristo regresó, los encontró dormidos. Y los animó para despertar y los exhortó diciendo, oren, por favor, por mí. Era un tiempo difícil para el Señor. Era un tiempo en el cual el Señor sabía que la hora más oscura había llegado, la hora por la que tenía que pasar, la hora en la cual terminaría con el sacrificio de Él mismo en la cruz, ofrendando su vida por amor a nosotros, la hora en la que iba a ser castigado, la hora en que iba a ser sometido a juicio había llegado, y los discípulos dormían. Por segunda vez cuando los encontró y al terminar de orar, nuestro Señor Jesucristo les dijo, está bien, vayámonos. En otras palabras, estaban dormidos, no comprendieron el mensaje. El mensaje era que oraran para no ser débiles, que oraran para estar fuertes en el momento de la prueba. La prueba no solamente era para él, también era para los discípulos, los cuales en el proceso de la crucifixión muchos se escondieron, muchos huyeron, algunos lo negaron. El Señor dice que estemos atentos, no durmamos como los demás, sino que velemos, estemos atentos y seamos sobrios.
Recuerde que sobrios hablamos de que es una palabra que dice que estemos sin la influencia de cosas externas, que no dejemos que los problemas nos abrumen, que no busquemos soluciones humanas para los problemas de ansiedad, de tristeza, de depresión, de enfermedad que tenemos cientos de personas, creyentes y no creyentes. Y esto no es una crítica, pero con frecuencia piden: deme un ansiolítico, deme algo para calmarme, deme algo para dormir, no quiero pensar, estoy muy angustiado, estoy triste, porque la palabra no puede ejercer, porque no permiten que la palabra sea ejercida en sus vidas. ¿Por qué no permiten que la palabra sea ejercida en sus vidas? Porque no van a la palabra, porque no buscan la palabra. Si van a la palabra, si buscan la palabra, van a encontrar el pasaje, van a encontrar lo que el Señor está diciendo para nosotros. Y en la medida que yo lo encuentre, Dios me dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre te voy a sostener con mi diestra de poder. Yo soy tu Dios. Los que claman a mí, yo les respondo. Y es promesa tras promesa tras promesa. Pero no puedo entender la promesa si no voy a la palabra. No pertenecemos a la noche. Dios nos llama a estar atentos. Sin la influencia de cosas que vengan y contaminen nuestra vida y me impidan ver la verdad, que me impidan tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Ser consciente de que soy hijo de luz. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y ha prometido la resurrección para nosotros. Pero para que esto llegue, el Señor nos exhorta y nos anima para animarnos en el tiempo de cansancio, no perder la esperanza, no distraernos con las cosas del día a día. Es como un monstruo el día al día. Hay tantas distracciones, tantas ocupaciones. Ahora con los medios electrónicos es tan fácil distraerse. La mente de nuestros jóvenes, la mente de nuestros niños ha sido capturada, ha sido puesta en prisión, porque se la pasan prácticamente todo el día. Y hay una serie de procesos médicos que ocurren porque finalmente estos dispositivos producen adicción. Es exactamente igual a tener una adicción física, ya sea a través de tabaco, alcohol, drogas, es exactamente igual. Hay cambios en el cerebro. El cambio principal que producen estos dispositivos y el estar constantemente en ellos es un exceso de dopamina que se llama la sustancia de la felicidad. Y en el momento que ustedes quitan el estímulo, esa sustancia cae y por lo tanto la persona se vuelve irritable, se vuelve agresiva, cae en depresión, se pone triste. Personas no lo entienden. Pero Dios está llamando para aquellos que les ha resplandecido la luz a ser una voz de alerta constantemente. Eso es parte de cumplir el propósito de lo que Dios quiere para nosotros. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Y si nos distraemos, y si nos enfriamos, y si nos acomodamos en nuestra vida cómoda, vamos a dejar de estar alertas. Y al dejar de estar alertas, difícilmente vamos a orar y a velar. Difícilmente vamos a mantenernos en guardia. La palabra dice ser sobrios. Estén atentos, estén alertas, porque vuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué significa buscando a quien devorar? Significa la presencia de problemas en la vida del creyente y significa la incapacidad para afrontarlos, para enfrentarse a ellos. Cuando el creyente lo entiende, si no puede, entonces, si no puede hacerlo por sus propias fuerzas, Isaías 51:9 habla del creyente, habla del pueblo clamando al Señor.
diciéndole: despiértate, despiértate, Señor, vístete, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate, despiértate, ayúdame, fortaléceme, sosténme. ¿No eres tú el Dios de milagros? ¿No eres tú el Dios de maravillas? ¿No eres tú el Dios que libra, el Dios que salva? ¿No eres tú, Señor, el que devuelve la vista a los ciegos, el que devuelve el oído a los sordos, el que nos libera de nuestras prisiones espirituales? Este pasaje es un recordatorio sobre el hecho de que Dios quiere vestirnos de su poder, de recordar que el brazo de Dios no ha cesado sobre nosotros para sostenernos, de que Dios no nos ha abandonado, no importa la circunstancia, no importa la prueba por la que estés pasando. Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia. Dios permanece para siempre. Su gracia y su misericordia continúan presentes para nosotros el día de hoy, para aquel que quiera tomarlas. Dios sigue siendo poderoso para liberarnos, para libertarnos. Yo puedo clamar al Señor y decir: Señor, despierta mi corazón, despierta mi alma, despierta mi entendimiento, despierta mi fe, despiértame, Señor. Permíteme ser testigo de tus obras en mi vida. Vístenos con tu poder, Señor, con la gloria que has tenido desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de las cosas. Levántate, Señor, y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová viene de ti. Isaías 62 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad sobre las naciones. Pregunto, si observamos el mundo, ¿no es un mundo que está viviendo exactamente así? No pareciera que las tinieblas cubren la tierra. No pareciera que tenemos problemas tras problemas tras problemas, individuales, familiares, sociales, como país, como nación, a nivel del mundo. Guerras, hambrunas, terremotos. He aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a las naciones. Pero escuche la promesa de Dios: mas sobre ti vendrá la luz, y sobre ti será vista la gloria de Dios. El mundo puede estar de cabeza, el mundo puede estar en obscuridad, el mundo puede estar en tinieblas, pero Dios nos llama a salir del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo, me pertenecen a mí y le pertenecen a mi Padre, y nadie podrá arrebatarlos de nuestras manos. Pero es una decisión que tenemos que tomar nosotros: ir hacia la luz o ir hacia la oscuridad, levantarnos o quedarnos dormidos, quedarnos derrotados, resplandecer o llenarnos de tristeza. Y Dios dice: la luz viene. La luz viene. ¿Sobre quién viene? Sobre los que obedecen mi palabra. Sobre los que no solo es despertar, sino es obedecer a mis estatutos, a mis mandamientos que yo he establecido. Y cuando ustedes lo hagan, dice aquí: andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Juan 8:12, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿De qué manera dejo de andar en tinieblas y puedo andar en la luz? Reconociendo a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, tomando mi cruz cada día, negándome a mí mismo, convertirme en un discípulo de Él.
Y el Señor dice que no solo tendré luz, sino tendré vida, vida eterna, vida en abundancia. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. No solo quita la oscuridad, nos saca de la oscuridad. No significa que cuando el Señor viene dejamos de tener luchas, dejamos de tener aflicciones. Significa que Él va a caminar a nuestro lado, que Él va a pelear nuestras batallas, que Él va a librarnos de los peligros de los cuales no podemos ser conscientes totalmente. Significa que puedo poner en sus manos a mi familia. Señor, pongo en tus manos a mi familia, pongo en tus manos a mis hijos, pongo en tus manos, Señor, todo lo que corresponde a mi vida. Yo te creo a ti. Es un reto. ¿Voy a creer o no voy a creer? Colosenses 1:12 me dice, cree. Con gozo dando gracias al Padre permanentemente, porque Él, el Padre, nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos de luz. ¿Quiénes son los santos de luz? Los que viven apartados del mal, los que viven apartados del mundo, los que siguen a Jesús. Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto significa que ya no estamos bajo el dominio de la oscuridad, bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás. Ahora, como soy un hijo de Dios, Dios me ha dado la posibilidad de levantarme y decir que ningún arma forjada, venida de la oscuridad, puede prosperar contra mí, y que toda lengua que se levante en juicio, Satanás es el acusador, de que la lengua que se levante en juicio será condenada, porque esta es la herencia de los hijos de Dios. Por lo tanto, no debo de temer. Por lo tanto, debo levantarme creyendo. Por lo tanto, el Señor me llama a estar atento y a estar alerta. Por lo tanto, el Señor me dice que no pertenecemos a ese reino, no pertenecemos al reino del temor, no pertenecemos al reino de la condenación, a vivir condenados todo el tiempo pensando que no merecemos las cosas que Dios tiene para nosotros, que puedo vivir libre del pecado y por lo tanto de la muerte, y que ahora puedo participar, ahora pertenezco a la familia celestial y puedo participar en la herencia de los santos en luz. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y ciertamente nos ha hecho esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo libres, el cual nos hizo libres. Por lo tanto, aquellos que lo han entendido y lo que han comprendido no pueden caminar como si estuvieran en tinieblas, a ciegas, sin poder palpar, sin poder discernir exactamente el camino por el cual debemos andar, porque la luz resplandece, porque la palabra del Señor dice que su palabra es lámpara en mi camino, lumbrera a mis pies, me señala el camino por el cual yo debo de andar. Dios fue el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que la luz resplandezca en nuestros corazones y que en la medida que resplandece en nuestros corazones yo tenga el entendimiento, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Hay un canto que dice, no te puedes esconder, no te puedes callar. El canto dice, enciende una luz. Nosotros no la encendemos. Nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿a quién vamos a seguir? Y si voy a seguir a Jesucristo,
entonces el Señor hará resplandecer los caminos por los cuales yo ande, y andaré en la luz. El mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz, es el que nos habla hoy a nuestro corazón. El mismo Dios que hizo resplandecer la luz en las tinieblas, es el que dice que ya no debe haber confusión en mi mente, no debe haber incertidumbre, sino una certeza y una claridad de las cosas en el nombre del Señor. Que el que anda en luz ya no tiene culpa, porque Él nos ha perdonado. Que donde hay luz no hay muerte espiritual, porque Jesucristo ha traído vida para nosotros. El despertar empieza con reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Redentor y Salvador. Sé que muchos de ustedes están librando la batalla diariamente, y que hay pensamientos que vienen a su mente y los aturden y los llenan de incertidumbre y de cosas. Necesitan tener la palabra de Dios permanentemente en su mente, en su corazón y en su boca, declarándola todo el tiempo, y estos pensamientos se irán apagando hasta desaparecer. Pero es una lucha constante en la cual no podemos bajar la guardia. Juan 9:4 está hablando nuestro Señor Jesucristo, que dice, me es necesario hacer las obras del Padre que me envió, mientras dura el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Para nosotros, ¿qué significa hoy? Es un llamado, es una urgencia. Esta tarde fue la reflexión que el Señor trajo para mí, para compartir con ustedes. Y quisiera transmitírselas, pero solo el Espíritu Santo puede generar esta necesidad en el corazón de cada uno de ustedes. Nos es necesario buscar a Dios. No retrasemos el tiempo. Si estoy somnoliento y no puedo despertar, levántate, levántate y camina, esfuérzate, ve hacia adelante, ve hacia el frente. Pero no te levantes para hacer las cosas que son el engaño del mundo, para pasar horas y horas ahora en todas estas cosas electrónicas. Y no es que estén mal, yo debo darles el uso conforme a la palabra de Dios. El problema es que ellas terminan absorbiéndonos a nosotros. Nos es necesario obedecer la palabra de Dios. No puedes obedecer la palabra de Dios si no conoces la palabra de Dios. Y si conoces la palabra de Dios, entonces Dios va a empezar a hablar a tu vida. Va a empezar a sanar tu mente, va a empezar a sanar tu corazón, aún va a sanar tu alma y aún tu cuerpo físico. Pero hay un proceso. El proceso implica con perdonar, ejercer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nos es necesario predicar al Cristo vivo. Nos es necesario predicar al Cristo, al Hijo de Dios. Nos es necesario predicar a aquel que nos amó desde el principio de los siglos. Nos es necesario, aunque no tenga fuerzas, levantarnos y hacer las obras que Dios quiere que hagamos a la luz de su palabra. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes.